Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 4, Estrategia Superior. Capítulo 3. Las casillas vinculadas. Seguiremos tratando uno de los temas fundamentales de la técnica del plan en el ajedrez. Es la dificultad que existe en deducir cuál es el punto fuerte del tablero, el motivo estratégico de la partida y la ejecución de una serie de maniobras que coincidan en la orientación medular de la lucha. El ajedrecista, por medio de una serie de detalles que hemos esbozado al correr de estas páginas, debe saber deducir sobre las posiciones que ante su vista se presenten. Ahora veremos con cuánta sencillez un jugador puede saber cuál es el punto más débil de la posición enemiga en aquellas comunes situaciones en que el rival no ha incurrido en ninguna debilidad. Hemos visto ya que, a través del jugoso tema del punto de coincidencia de la acción de las piezas, se pueden elaborar muchas victorias. Sabemos que ese famoso punto de coincidencia es aquella casilla dentro del juego adversario en la que se cruza la acción de varias piezas de un mismo bando. Por ejemplo, el cuadro D6, a poner la posición vacía, ahí, el cuadro D6, cuando se posee la torre en la columna D, o un alfil en F4, o cualquier otro cuadro de esa diagonal, la dama en A3, o B4, o C5, o en cualquier parte de la diagonal, un caballo en C4 y otro en E4. De esta manera todas apuntando a la casilla D6 en cooperación. Si se colocan todas estas piezas sobre un tablero vacío, se verá que todas ellas dominan la casilla D6 y que si se trazara una serie de líneas geométricas en el tablero, en ese punto se formaría un nudo de unión entre las posibles jugadas de todas las piezas blancas. La casilla D6 adquiere así una jerarquía especial por cuanto es no solo el punto central de la presión de las fuerzas blancas, sino que ella es la que vincula todas las fuerzas de ese bando. En este tipo de posiciones generalmente el adversario, para evitar que se apoderen del punto tan valioso y de manera tan sólida, ya que la fuerza que en él se sitúa estará muy apoyada, coloca sus fuerzas de modo de dominar a su vez ese punto, y esto deja trazado el plan de juego. Ganará la partida quien triunfe en el depósito, ganará la partida quien triunfe en el propósito de sostener o dominar ese cuadro, y alrededor del mismo girarán los acontecimientos posteriores de la lucha. El ajedrez clásico. Ejemplo vivo de esto nos lo daban las partidas clásicas de fines del siglo pasado y principios del actual. En la época moderna, generalmente los jugadores, antes de iniciar la defensa de un punto, consideran si es posible hacerlo, y habitualmente buscan contrachances en otro sector. Las partidas no tienen un solo plan como las antiguas, sino que cada bando traza su propia línea de juego, y esto hace
que sean más dinámicas, más peligrosas, más difíciles de conducir, que por esta misma causa haya más errores y que la armonía deliciosa pero simple del ajedrez clásico, que aún imperó hasta hace unos 15 años, haya debido ceder plaza a un juego más lujurioso de ideas, donde la habilidad táctica se eleva a la máxima potencia. ¿Cómo venció Pillsbury a Tarrasch? Estudiaremos ahora una partida monumental desde el punto de vista del plan, jugada por Harry Nelson Pillsbury, el genial maestro de la Unión, frente al Dr. Siegbert Tarrasch, el teorizador mayor que ha tenido el ajedrez. Veremos a través de ella cómo el tema del punto de coincidencia de las piezas se eleva a la categoría de una sinfonía por la riqueza de su orquestación. Vamos al tablero. Perfecto. Nuevo análisis. Con las blancas, Pillsbury. Con las negras, Tarrasch. D4. D5. C4. E6. Caballo C3. Caballo F6. Indicando acá, vemos el módulo de análisis que está indicando que este peón está sin defensa y puede ser capturado en todo momento. No es lo que nos interesa ahora. Vamos a seguir con los comentarios de la partida. Alfil G5 para las blancas. Alfil E7. Caballo F3. Caballo BD7. Torre C1. Hasta la jugada quinta de las negras, la partida es exactamente igual al 80% de las modernas. Se observa que en este terreno poco de nuevo ha surgido. La única diferencia es que ahora se juega, en lugar de torre C1, E3, antes de torre C1, sin que por cierto pueda afirmarse que sea mucho mejor. Volviendo a la partida con torre C1. Las negras continuaron con enroque corto E3 por parte de las blancas y B6. Las blancas, por transposición de jugadas, llegaron a la posición más usual de la ortodoxa, que aún ahora, a más de 40 años de distancia, se considera lo más satisfactorio para el primer jugador. La jugada de las negras fue durante muchos años considerada la verdadera forma de poner en juego el alfil dama y sufrió un serio traspié luego del match Lasker capa blanca, no tanto por lo que pasó en la quinta partida de ese cotejo, sino por lo que mostraron los análisis que a raíz de la misma se efectuaron. Tiene el defecto de dejar débil el cuadro F5, porque el alfil a ir a B7, una vez que el peón negro de E6 pase, por ejemplo, a D5, luego de D por D5 y E por D5, estando el alfil acá en B7, dominando la gran diagonal, dejaría de custodiar el cuadro
F5, porque ya no existiría el peón de E6 que está desplazado a D5. Entonces quedaría el punto F5 fuerte para las blancas. Bien, pase por ejemplo a D5. Una vez que, porque el alfil una vez que va a B7 dejará de fiscalizar esa magnífica base de operaciones para el blanco. Pero sin duda es jugable si antes el negro tiene la precaución de efectuar D por C4. Claro, así queda el peón en E6 para custodiar esta casilla, F5, mientras el alfil puede salir por B7 y por la gran diagonal. Y no perder el control sobre F5. Bien. Luego de B6, las blancas continuaron con C por D5. Buena jugada. La explicación lógica de la situación de piezas sobrecargadas que la jugada B6 le creó al alfil dama negro, ahora, o sea, sobrecargado en la defensa de esta diagonal y de esta, ahora que tengan que recapturar con el peón. Bien. Le creó al alfil dama negro. Ahora este alfil se ve en el dilema de ir a B7, que es lo lógico, y dejar librada la casilla F5 a su oponente. Perdón, dejar la casilla librada F5 a su propia suerte, o quedarse en la diagonal que ahora ocupa y dejar el cuadro C6. Por ejemplo, quedar el alfil ahora en esta diagonal, pero al estar jugado B6 queda este C6 a merced del rival. Opta Tarrasch por lo primero y surge la parte inicial del plan de manera pujante. Entonces las negras continúan con E por D5, alfil D3 de las blancas y alfil B7. Bien, el blanco sigue con enroque corto, C5 de las negras y torre E1. Acá hay una llamada que dice que actualmente se considera mejor la jugada alfil F5, torre E8, dama C2, G6, lanzando el alfil, alfil H3, caballo E4, alfil por E7, cambiando el alfil y amenazando la dama, dama por E7, alfil por D7, dama por D7, D por C5, B por C5, caballo por E4, D por E4, torre F D1, amenazando la dama y también tocando el peón de C5 con la torre y con la dama. Lo único que habría que quitar el caballo este de la amenaza del peón. De una partida entre Grigoric y Radulov de Venecia en 1971, que fue posterior a la muerte del autor Roberto Grau. Es una
llamada que pone el editor del libro para corregir o aclarar la variante. Vamos a la partida nuevamente. El movimiento había sido torre E1. En lugar de alfil F5 hicimos torre E1. Y comenta Grau así: esta jugada quizás no sea la mejor, ya que en aquella época provocó sus polémicas, pues se entendía que la torre era muy necesaria en F1. En una partida posterior, Pillsbury siguió con alfil B1. En lugar de torre F1, alfil B1. Y el analista Hofer sugería alfil F5, la que vimos en la variante citada anteriormente. Steinitz, en cambio, indicó como mejor la jugada D por C5, para evitar que las negras logren preponderancia en el ala dama. O sea, estos 4 peones contra estos 3. Quedaría después de D por C5 y B por C5, quedarían este peón contenido por este peón D, el de D5, por el peón de E, su avance, y el peón C queda contenido en su avance por el peón B. Entonces ya no hay preponderancia de peones en la dama negra. Eso es lo que entiendo que quiso decir. Volviendo para atrás en la variante, la jugada había sido torre E1. Y las negras continuaron con C4, tocando el alfil. Alfil B1, A6, caballo E5, B5 de las negras y F4. Iniciando el plan sobre el ala del rey. Las negras continuaron torre E8, dama F3 y caballo F8. La suerte está echada. La partida entra en su primer acto. Las blancas están mejor en el ala del rey y las negras en el flanco dama, por lo que significa el peón de más. Las blancas disponen de un punto fuerte, que es el cuadro F5, y las negras de otro, que es el cuadro E4, en el que tienen mayor dominio de fuerzas. Pues en ambos hay mayor número de piezas que atacan que piezas que apoyan. El ala de rey negro está muy bien apoyada por los 2 caballos y el alfil. El enroque está bien custodiado por las piezas menores negras. El blanco necesita reforzar su ofensiva con este plan perfectamente delineado. Sigue la lucha con caballo E2, caballo E4, amenazando al alfil de G5.
jugando con piezas. Alfil por E7, torre por E7, alfil por E4, D por E4 y dama G3 para salir de la amenaza. La posición se ha simplificado y es aún una incógnita, pero se puede resolver con lógica. Las blancas han cambiado sus dos alfiles, pero la situación cerrada de la posición hace que este cambio, generalmente inferior, no sea muy criticable. Además, al pasar el peón negro de D5 a E4, acá, el peón blanco de E3 ha quedado automáticamente guarnecido de estar en una columna que, si no tuviese este peón, estaría semiabierta y este peón sería débil. Ahora que el peón pasó a la columna E, sirve de barrera para el ataque, por lo tanto queda correcta la posición del blanco. Por otra parte, el peón de C4 carece de apoyo para avanzar rápidamente e imponerse, ¿no? Estos tres peones contra estos dos. Este necesitaría su apoyo para poder avanzar antes de que las blancas puedan iniciar una ofensiva. Existe además la amenaza de F5, y si para evitarlas las blancas jugaran a su vez, para evitar que el blanco juegue F5, las negras a su vez hacen F5, seguiría dama G5 y caballo G3. Y por otra parte, el caballo de E5 estará consolidado en esa excelente posición, ya que no podría ser expulsado por el peón F que acaba de avanzar. Las blancas siguen pues conservando la ventaja inicial. Bien. Las negras continuaron con F6, amenazando el caballo. Caballo G4, amenazando en F6, ya que existe la clavada del peón G7, que no estaría defendiendo al peón de F6 porque estaría descubierto el jaque con la dama al rey de G8. Bien. Caballo G4, rey H8 por parte de las negras. Y dice, no, F5 por caballo H6, jaque, con la amenaza doble al rey y al peón. Entonces por eso jugó rey H8. A lo que las blancas continuaron con F5. Buena jugada. El negro siguió dama D7, pasando el peón. Torre F1, defendiéndolo. Torre D8. Torre F4. Dama D6. Dama H4. Torre de E8. Caballo C3. Y alfil D5 de las negras. Caballo F2.
y dama C6. Bien, comienza a mostrarse el plan. Vemos un característico tema de plan. Todas las piezas que ambos bandos, perdón, todas las piezas de ambos bandos convergen en su acción en el punto E4. Está atacado el peón aislado de ese cuadro por 4 piezas y apoyado por otras 4. Veamos. 1, 2, 3, 4 que atacan de las blancas y 4 que defienden de las negras. 3. Todo sobre este punto. El peón que está aislado en E4. Pero la verdadera diferencia es que, mientras el blanco, a la vez que ataca al peón, prepara sus piezas para vulnerar el ala del rey adversario, el negro poco puede hacer en ese sector y debe resignarse a una esporádica maniobra en el ala de dama, que no debe bastar. Complica esa situación del negro, para quien estudie un rato la posición, la pasiva acción del caballo negro y del alfil, reducido a desempeñar el papel de un peón en D5. Bien, el caballo que está retrasado, bueno, defendiendo el punto F8, y este alfil que no tiene diagonales abiertas hacia adelante para poder jugar y está jugando como si fuese un peón, defendiendo a los otros peones. La única contrachance en esta situación elástica de los peones de B5 y C4 y la cooperación que la dama pueda prestarles. Las blancas continuaron con torre F1. Más leña al fuego. Las negras siguieron B4, amenazando el caballo, caballo E2, dama A4, caballo G4, caballo D7, sí, acá como indica la amenaza sobre el peón de A2, hubiese jugado dama por A2, seguiría caballo por F6, ganando. Ya que queda amenazada la torre de E8, el alfil de D5 acaba de ganar un peón y en caso de capturar el caballo, seguiría dama por F6, jaque, y si rey mueve a G8 entra la otra torre por G4, y si tapa con la torre en G7 también sigue G4 con una gran ventaja y ataque para las blancas. Eso sí, captura en A2. Por eso jugó caballo D7.
y las blancas continuaron con torre 4 F2. Rey G8. Nuevamente, sí, dama por A2. Seguiría caballo F4. Alfil F7. Tocando el alfil. El alfil vuelve a F7. Caballo G6, jaque. Doble también a la torre. Ahora está obligado a capturar. Alfil por G6. F por G6. Amenazando mate en H7. H6 para evitarlo. Torre por F6. Caballo por F6. Torre por F6. G por F6. Dama por F6. Perdón. Dama por H6. Jaque. Rey G8. Y caballo por F6. Jaque mate. Y en lugar de... En la jugada... A ver, acá... Si en lugar... Luego de F por G6, si en lugar de H6 hubiese seguido el negro con caballo F8 para defender el mate acá en H7, sigue caballo por F6, G por F6, torre por F6, caballo D7, torre F7, etcétera. Estando ya las negras en red de mate por las piezas, por la entrada de las piezas pesadas de la torre en séptima, con la amenaza sobre el punto H7. Bien, volviendo a la partida, la última jugada de las negras había sido rey G8. En lugar de comer el peón en A2, continuaron con rey G8 y el blanco siguió con caballo C1, defendiéndolo. Las negras entonces jugaron C3, amenazando, a lo que el blanco siguió con B3, tocando la dama. Dama C6, siguió el negro. ¿Cuál es el punto crítico? El punto crítico de la lucha es aquel en el que actúan o pueden actuar mayor número de piezas de un bando. La casilla F6 es la que, trazándose una línea imaginaria que haga el recorrido de la dama, el caballo y las dos torres, une la acción de estas piezas. ¿Qué impide que este dominio se concrete? Pues la existencia del peón en F5, que estaría impidiendo la acción de las torres. Que por otra parte, en caso de desaparecer el peón de F6,
puede avanzar pujantemente. Si este peón desaparece, este peón de F5 podría avanzar. Hemos pues atrapado el plan, como lo hizo mucho mejor Pillsbury, y lo llevó a cabo. ¿Se imagina el aficionado la fuerza que tendría esta posición si hubiera un peón blanco en G5? Por ejemplo, otro peón acá que obligue a la desaparición del peón de F6 para que todas las piezas puedan converger en la acción de ataque sobre este punto. Atacando al peón de F6, dice, especulando con el hecho de que las negras no podrían jugar F por G5, no podrían comer el peón por la fuerza del eventual avance de F6. Todas las piezas convergirían en ese cuadro, que sería un perfecto ejemplo del tema que estamos tratando. Bien, las blancas continuaron con H3, dándole la casilla H2 al caballo para poder avanzar el peón G. A lo que las negras siguieron con A5, caballo H2 de las blancas, A4 y G4. A por B3, A por B3, torre A8. Las negras. Las negras, que nada pueden hacer en el flanco rey por falta de espacio, intensifican sus maniobras en el ala dama para distraer al bando enemigo, pero esto no se produce. Y las blancas continúan con G5, torre A3, amenazando doble ya con la torre y con el alfil, la captura del único peón que queda en el flanco dama. Y las blancas continuaron con caballo G4. Se ha llegado a la misma posición anterior en el flanco rey, pero con el peón en G5. La presión va agotando la resistencia negra, que se verá en el trance para evitar que el blanco juegue F6. Se verá en el trance de entregar la columna G, porque al no poder las negras capturar en G5, porque se liberaría este avance, el de F6, entonces van a entregar la columna G porque el blanco va a ser quien coma y domine entonces la columna. La presión persistente sobre un punto vital de la posición adversaria sirve de maniobra táctica para lograr la victoria. Las negras continuaron con alfil por B3. Y el negro ganó el peón y llevó también a feliz término su plan en el ala de la dama, pero cuando ya su organismo estaba minado. Pero aún en este momento pudo quizá apelar al supremo recurso de sacrificar calidad, por cuanto en esta posición, en la que es necesario defender el flanco rey, el alfil es mucho más ágil y eficaz. Las blancas continuaron con torre G2. Ya se va abriendo paso la amenaza al peón de F6. Torre G2 entonces, rey H8.
Es evidente que la jugada natural f por g5 sería fatal porque surgiría en toda su fuerza el avance del peón f y la posesión del punto f6 por las fuerzas blancas sería decisiva por la proximidad del mismo sobre el rey enemigo. Bien. Entonces, rey h8 jugaron las negras y las blancas siguieron con g por f6. El blanco se conforma ahora con la posesión de la columna G. Las negras siguieron con G por F6 y caballo por B3. Buena jugada, eliminando una de las pocas piezas que pueden defender el desmantelado enroque, retrocediendo y defendiendo también en el punto que se está atacando en H7. Primero elimina el defensor. Entonces, las negras continuaron con torre por B3, caballo H6, dando mate en G8, torre G7, torre por G7, rey por G7, dama G3, jaque, rey por H6. Y rey F8, sigue dama G8, jaque, ganando la torre. Por eso no se jugó rey F8 y sí se jugó rey por H6. A lo que las blancas siguieron con rey H1. Gracioso y elegante golpe que pone un sello de brillantez a esta partida tan lógicamente conducida. Ahora la torre cooperará en la misión de mantener arrinconado al rey y la dama amenazará darle el golpe de gracia. Las negras siguieron con dama D5, torre G1, dama por F5, dama H4, jaque, dama H5, dama F4, jaque, dama G5, torre por G5, F por G5, dama D6, jaque, rey H5, sí, rey G7, seguiría dama por D7, jaque, y luego de unos pocos jaques más caería también la torre de B3. Por ejemplo, si rey G7, dama por D7, rey F8, dama D8, jaque, rey G7, dama por G5, jaque, rey F8, dama F6, jaque, seguido de
aunque vaya el rey a E8 o a G8, dama E6, jaque y cae la torre de B3. Bien, por eso no se puede jugar rey G7. Y entonces siguió luego de dama D6 jaque con rey H5. Las blancas siguieron entonces con dama por D7, de todos modos, C2, desesperado de las negras, y dama por H7, jaque mate. La última jugada de las negras fue un error, pero ya estaban perdidas. Las blancas pueden, mediante jaques, colocarse en la columna C y luego de paralizar los peones, avanzar el peón D hacia la coronación, lo que sería decisivo. Notable ejemplo del plan bien logrado por la feliz aplicación de un principio estratégico. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.